Estimados amigos, muy buenas noches. Es un placer saludarlos nuevamente en esta emisión de Aprender y Compartir. En esta ocasión tenemos la amable compañía de un extraordinario estudiante atleta, un gran profesionista y sobre todo un gran amigo. Nos acompaña el ingeniero Francisco Javier Salinas Vega. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Juan. ¿Qué dices? ¿Cómo te va? Encantado de saludarte. Hace varias décadas que nos vimos por última ocasión en persona y aunque ahora sea con esta vía del Zoom, es un gran placer poder verte bien y seguir la charla que llevamos ya desde hace algunos minutos y entrar formalmente a esta plática en donde nuestros amigos podrán conocer parte de la extensa y exitosa trayectoria de Javier. Javier, como lo comentamos, es ingeniero civil, Yes. egresado de la Universidad La Salle y desde 1984 él ha estado muy activamente trabajando en su profesión en espacios muy diversos. Ha sido constructor y ha participado en proyectos tanto en la iniciativa privada y también como contratista trabajando para la administración de diferentes estados de la República. Podemos mencionar entre muchísimos proyectos algunos como la construcción del Hotel Nico en Polanco, obviamente también la construcción del edificio del Banco del Ejército. Trabajó de una manera muy intensa en el proyecto de la construcción de estas banderas monumentales en diferentes regiones de la ciudad y del país. Tiene también, Javier, una experiencia muy importante en la construcción de la base naval en Ensenada, Baja California, y en un complejo habitacional de 1,000 viviendas en Tampico, que es el complejo 18, habitacional 18 de marzo, entre muchos otros. Eh, por supuesto, es un apasionado del fútbol americano. Desde muy pequeño, Javier participó en un club que él quiere y quiso muchísimo, que es un club que tuvo una gran tradición, que son los Destroyers. Entonces, en Destroyers, él jugó infantiles, juveniles e intermedia y, por supuesto, tuvieron grandes logros. Él, de una manera muy específica, participó en un equipo campeón en la Juvenil A, después en el equipo campeón en la categoría intermedia, en donde además él fue el capitán de ese equipo. Y en Liga Mayor jugó 5 años con los Osos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, Fue seleccionado de la universidad, seleccionado Puma, 5 años, aunque tiene una historia muy peculiar porque él fue nombrado capitán en su 5.º año y lamentablemente surgió una lesión terrible del tendón de Aquiles y tuvo que perder la temporada y regresar en 1986 a terminar su elegibilidad. Pero la gente, por supuesto, en Acatlán y en la universidad lo reconocen como un capitán muy distintivo de los Osos. Y por supuesto, también fue seleccionado nacional en 2 ocasiones. Y como coach, trabajó intensamente desarrollando varias generaciones con los Destroyers, desde infantiles, juveniles e intermedia, obteniendo muchos logros y campeonatos. Como ustedes pueden ver, amigos, la trayectoria de Javier es muy amplia y llena de logros. Ahora, la realidad es que para el tema que vamos a desarrollar, a compartir con ustedes en esta noche, definitivamente Javier es un especialista. El tema que vamos a compartir es planeación. Si te parece bien, Javier, me gustaría dar una propuesta básica, general, de una idea de planeación y yo pudiera poner en la mesa que la planeación es una visión del futuro, un diseño de acciones que nos permitan llevar a cabo objetivos y metas.
el anticipar acciones a través de este diseño y particularmente trazar el camino para que a través de un trabajo específico nosotros podamos tener una planeación inmediata, a corto, a mediano o a largo plazo. Si te parece bien, Javier, podemos iniciar platicando cómo se da el proceso de planeación en el deporte. Bueno, José Juan, como tú bien dices, la planeación en términos muy, muy sencillos y llanos es ir marcando paso a paso el camino para llegar a un objetivo que tú te marcas. Como en todas las actividades humanas, los principios básicos son los mismos para el deporte, para una obra, para tu casa, para muchas cosas, ¿no? En el caso del deporte, pues tenemos que ver cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos de nuestro equipo, de nuestro competidor o de nuestras personas que tenemos bajo nuestro control. Si nuestro fin, por ejemplo, es armar un equipo para ser campeones, tenemos que dividir, primero decir, bueno, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que tener la preparación física, tenemos que tener la preparación técnica y los medios para realizarla, ¿no? Y ir haciendo, en un término así muy sencillo, haciendo un árbol, poniendo en la punta del árbol el objetivo final y hacia abajo todas las actividades y pasos que tenemos que ir llevando consecutivamente con un orden lógico para alcanzar esa meta. Es importante siempre recordar que la planeación es un sistema bastante dinámico y que todo el tiempo tienes que estar ajustando, todo el tiempo tienes que estar revisando. Digamos que en términos de actividades, el planear requiere de la persona que lo hace que ésta cuente con la mayor experiencia y conocimiento del tema sobre el que va a dirigir el esfuerzo para alcanzar el objetivo. ¿Para qué? Pues para que no se nos pierda en el camino actividades o puntos que nos pueden causar pérdida de recursos, de tiempo, o que nos bloqueen por tiempo el alcanzar la meta. Ahorita no quiero hablar del tiempo, porque el tiempo, digamos, ya entra más en lo que se llama programación, que es muy pegado a la planeación. Pero básicamente, para el deporte, pues, es igual que tu actividad, es marcar tu objetivo. Tu objetivo puede ser muy amplio o muy detallado. Si, por ejemplo, yo quiero aprender o quiero que mi equipo, jugadores, aprendan a pegar el balón del fútbol americano. Tengo que hacer primero enseñarlos a pararse bien, enseñarlos a correr, que tengan la fortaleza y la elasticidad para que se lastimen. Y después enseñarles a lanzar el balón, a colocar sus manos, a colocar sus dedos, a la vista, cómo debe funcionar. Toda una serie de etapas y procesos que tengo que ir cumpliendo y darle seguimiento para que cuando yo les tire la bola, la capture. Digo, es un ejemplo muy. Pero extraordinario. Mencionas, Javier, tres conceptos que me llaman mucho la atención y que creo que son muy valiosos. Tú mencionas cómo inicia este proceso de planeación preguntándonos, ¿qué es lo que quiero? Y obviamente la respuesta a qué es lo que quiero será nuestra meta. Y después, ¿cómo la voy a conseguir? Y ahí Así vienen es. nuestros objetivos. Y mencionas también lo importante que este sistema, este procedimiento es complejo, es multidisciplinario. La verdad es que en el deporte, aquellos que han sido coaches o que pretenden ser coaches, tienen que darse cuenta, como tú lo dices de una manera muy puntual, que hay que prepararse, hay que tener experiencia, hay que estudiar, porque Bastante. hay que planear en el aspecto físico, atlético, técnico, táctico, de preparación mental, de aspectos relacionales, de nutrición.
La verdad es que técnicas de comunicación, esta actividad del coach es tan compleja que verdaderamente requiere personajes, individuos con un verdadero interés multidisciplinario, ¿verdad? Así es, y que sepan, muy importante, tengan el liderazgo y sepan expresar lo que quieren al equipo técnico que los apoya y a su vez a sus materia prima que son los jugadores o atletas. Porque a veces la falta de una comunicación correcta te pone piedritas en el camino para lograr tu objetivo o tu meta. Aquí, en el caso de tratar de personas y demás, el problema mayor que hay siempre será la comunicación. Sin duda. Aunque parezca increíble, entre los humanos la comunicación es uno de los problemas más graves. Y qué importante esto que tú mencionas, Javier, porque eh, por otro lado está el lado técnico. Tú eres ingeniero, Soy ingeniero. el fútbol americano en particular, todos los deportes, pero el fútbol americano es un deporte donde las matemáticas son muy específicas y fuiste liniero y fuiste coach de línea ¿Sí? y cómo la planeación tiene que llevar un método, tiene que existir una metodología. Y muchas veces hay quienes aspiran a ser coaches y desconocen lo que significa un método, lo que significa hacer un plan de trabajo, lo que significa tener un microciclo, un macrociclo, un mesociclo. Entonces, todo Y esto, sobre todo, cómo evaluarlos. exactamente, Porque tú te acordarás, bueno, yo creo que a ti también te tocó, igual que a mí, que cuando nos empezamos a jugar, nuestros coaches eran como medio empíricos, ¿no? O sea, ellos entrenaban como a ellos los enseñaron, sí, pero nunca los enseñaron, o sea, les enseñaron, por ejemplo, los ejercicios, ¿no? O sea, voy a hablar así al aire, ¿no? Vamos a calentar, vamos a hacer estiramientos, y luego vamos a hacer paso del indio, y luego vamos a hacer yogis, y luego vamos a trotar. Está bien, y bueno, ¿y por qué haces eso? Vamos para preparar nuestro cuerpo. ¿Por qué? No, o sea, ¿por qué no hacemos chapulones o hacemos otra cosa? ¿No? Porque así lo hacíamos, ¿no? No, está bien, no hay problema. Después vendría el aspecto de las técnicas individuales. Pégale con el casco, clávale la barra en la espalda. ¿Por qué? Porque así fue como nunca te explicaba, o sea, es diferente, pues, no tener como tú bien dices, no tener una metodología o un análisis, una preparación eh, analítica de cómo iban a hacer las cosas. Todo era porque así me enseñaron. Ahora ya no, ahora tú no puedes ser ya eso, ¿no? Tú claro. tienes que tener un método, un procedimiento para ir punto a punto para alcanzar primero objetivos parciales y luego el objetivo total. Y eso, pues ahora sí que Sí, la vida nos, la vida nos va enseñando, ¿no? requiere profesionales del deporte. Exactamente, ya no puede haber empíricos. Sí, yo no dudo que haya garbanzos de a libra, ¿no? No lo dudo. Gente que tiene esa gran capacidad y puede hacer, pero el fútbol, a mí, yo siempre y he comentado sobre todo últimamente, que he regresado un poco y me he estado metiendo, eh, el estudio, ya no, el estudio de películas, de ver cómo se juega, de ver lo que haces, de ver cómo te paras, de que si te analizas los pies, tus hombros, todo ese tipo de detalles finos son los que ahora hacen la gran diferencia de ganar. Claro. Tú puedes tener gente de 200 kilos y de 2 metros, pero si no tienes eh, la coordinación para tener los pases, si no estudias cómo se acomodan y cómo te juegan y las tendencias, todo eso, estás muerto, compadre. Ya no es ya no, y mucho es planeación. Ya todo debe llevar un proceso profesional de alcanzar objetivos Sí. intermedios y objetivos finales.
Tú y yo, Javier, somos contemporáneos. Yo terminé de Mm, jugar en 1984, tú en 1986, y originalmente ibas a terminar en 1985. y Y efectivamente nos tocó ver una transición donde todavía en los 70s, en los 80s, había muchos coaches que desconocían a ciencia cierta estas metodologías. Ya a partir de los años 90 empieza a permear más la profesionalización con detalles y estructuras más específicas. Claro, hubo extraordinarios coaches en todas las épocas, pero en este caso en particular de, de seguir procedimientos, esquemas, métodos de una manera muy consistente y sobre todo lo que tú dices, evaluando y comprobando entre los 70s y los 80s era más la excepción que la regla. así Y a es. partir de los 90s y sobre todo en los 2000s en adelante, ya es un requisito hasta en categorías juveniles e infantiles, ¿verdad? Así es, ya se vuelve. Yo creo que el equipo que obligó a todo el mundo a ponerse a estudiar y a leer y a ser más profesionales fueron los borregos, Sin duda. porque ellos en su, llamamos doctrina, vamos a llamar así, pues tienen los sistemas de los Estados Unidos, ¿no? O sea, el sistema que tienen coaches norteamericanos o formados en los Estados Unidos que ya traen una metodología de trabajo y muy diferente a la que tenemos acá en México. Y desde la simple selección de andar buscando prospectos por todo el país para llevarlos a jugar a Monterrey, pues ya es el cambio. Hay una planeación, Hay una planeación, un cambio importante, y luego la organización para, digamos, ya se ve, ahora sigue como el TEC que está tan enfocado a las ingenierías y a la ¿sí? cuestión administrativa, pues aplica los principios de la organización de la planeación para lograr sus fines dentro del deporte, ¿no? Una Muy bien, definición, una definición muy muy bien logrado, ¿no? Y muy bien, o sea, 10 años fueron campeones, está bien, nadie dice que no, ¿no? hay una Bueno, planeación, hay una estructura, hay un diseño, hay un método, hay un método, entonces, cosa que a todo el mundo les tuvo que copiar, claro. entonces ahora sí que ponerse las pilas para poderlos enfrentar, derrotar, ya lo han logrado. O sea, ese es lo bueno, ¿no? Probablemente antes, en la época del coach Rodero con Pieles Rojas, había un proceso similar, pero que tuvo muchos menos alcances, porque Sí, el sistema del tecnológico creció muchísimo y así perdió es. en muchos espacios. Javier, la empresa, Ujú. en el espacio organizacional, muchas veces, evidentemente, una de las grandes virtudes del deporte en general y en particular del fútbol americano es que existe una gran similitud, una gran semejanza entre cómo planeamos en el deporte y cómo se planea en la empresa o en la organización. ¿Qué nos puedes compartir, Javier? ¿Cómo debiera ser un proceso de planeación a nivel organizacional? A nivel organizativo y empresa, o sea, los principios para ambos son los mismos, básicamente igual. Nada más que aquí la empresa, su función única, más importante, es generar dinero. Entonces, para ganar dinero, ese es el punto del árbol, ¿no? De hasta arriba, utilidades, la sagrada utilidad. De ahí para abajo, vamos trabajando en todos los aspectos humanos, técnicos y materiales. Vamos metiendo en medio las obras o proyectos o productos que vamos a ofrecer o vender. Aquí ya entran rollos del famoso proceso de manufactura o proceso de trabajo Sí, para lograr los fines y los objetivos, ¿no? La planeación dice, bueno, nuestra meta es que tenemos que tener una utilidad este año de $10 millones.
¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que vender o contratar 80 millones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que ir a concursos, etcétera, etcétera. Ya. Y cada obra, esas son las reglas generales, vamos a decirlo así, y de ahí los vamos desmenuzando a particulares. Los primeros particulares son los proyectos o productos. Una obra es un proyecto, una bicicleta es un producto. Necesitamos vender 7 millones de bicicletas. Hay que conseguir materiales, hay que conseguir mano de obra, la fábrica, el proceso, las máquinas, la luz, la energía, los trabajadores adecuados, la obra. Hay que programar cómo lo vamos a hacer, cómo cuánto cuestan los materiales, dónde vamos a sacar la gente, la maquinaria, para ir llegando, ahora sí, a cada fase la vamos desglosando. Y vamos llegando, ahora que espérate, a ver, aquí entra el tubo, acá se corta, acá lo pintan, acá lo ensamblan, acá le ponen cosas y así, y al final le vuelven a dar otra pintada, dale la bicicleta. Igual la obra, limpiamos el terreno, hacemos excavación, colocamos plantillas, colocamos cimientos, colocamos acero, colocamos concreto, levantamos muros, vamos para arriba hasta que terminemos la obra. Exactamente igual. Y eso se repite, se repite, se repite todo el tiempo. Y todo el tiempo tienes que tener tu arbolito grande. Me pongo como director de empresa. Tengo mi arbolito grande y tiene un montón de arbolitos que lo van formando, ¿no? Se van uniendo unos a otros, van subiendo. Entonces yo tengo que ver que mis arbolitos caminen, no se me vaya a torcer ninguno, sino que uno vaya derechito. Así en términos muy coloquiales. Y es muy gráfico, lo está explicando con manzanas y naranjas, y eso a nosotros nos queda muy bien para los que en matemáticas andemos medio extraviados, pero además lo conectas de una manera muy transparente con el deporte, porque justamente lo que tú acabas de describir tiene un patrón similar con los fundamentos, la especialización, la técnica, la táctica, los sistemas, los paquetes. Todo esto lleva una secuencia, como tú lo dices, que requiere un sistema, practicarse sistemáticamente. Acuérdate algo, José Juan, que desafortunadamente los latinos, los mexicanos, especialmente, los mexicanos somos, fíjate, gente muy ingeniosa. Resolvemos problemas como se puede, los echamos a andar como sea, con un alambre, echamos a andar un tractor que vale 40 millones de pesos y prende, ¿no? Pero se nos olvida ser ordenados. Se nos olvida seguir el método, paso uno, paso dos. No respetamos los procesos. Y el no respetar los procesos nos da un fracaso. Resolvemos un punto, pero de repente por acá nos revienta otro. Entonces tenemos que andar allá haciendo arreglos y haciendo acomodo para lograr la meta. No digo que no es para así. En lugar de ganar 10 pesos, vas a ganar 8. Ese es al final de cuentas, el número en dinero, pues es lo que cuenta, ¿no? Y lo vemos en aspectos deportivos, pasa lo mismo, ¿no? O sea, si yo aquí quiero primero, quiero tirar pases y no pongo a mi quarterback a practicar el lanzamiento de pases, pues estoy perdido, ¿no? O si no me pongo diario a practicar las trayectorias, tire, para que el quarterback tome lo que los norteamericanos, en español no hay una palabra precisa, llaman timing, que en español sería la frecuencia o una cosa así, pero que no es así tan precisa para poderla usar. Vamos a dejar timing. Voy a fracasar. Claro. No le enseña la línea ofensiva a su juego de pies
para hacer la protección de pase y a colocar sus manos dentro del pecho del adversario para evitar el holding, pues igual, ¿no? O sea, estoy perdido. ¿Sí? Entonces, Y no puedo yo brincarme pasos si claro. no, entonces ese es el error que tenemos. No respetamos los procesos. El proceso es la secuencia de actividades para lograr el objetivo que ya te marcó la planeación. Y además me da la impresión con esto que nos compartes, Javier, que volvemos a los principios básicos de planeación. Muchas veces queremos iniciar un negocio, por pequeño, mediano o grande que sea, y se nos olvida primero preguntar qué es lo que quiero, cómo lo pienso llevar a cabo, para qué quiero desarrollar este proyecto o esta empresa, ¿verdad? ¿Sí? Y eso que estás diciendo tú, digo, me voy a hacer un poquito el tema, pero va muy relacionado. Es lo mismo. O sea, tú, por ejemplo, te animas y decides ¿cómo se llama? Falta la palabra. Jugártela, ¿no? O sea, lanzar un negocio, Audaz, iniciar un quieres ser proyecto, audaz y atrevido, ¿no? quieres ser echarle para adelante a un proyecto que tú has querido. No, siempre he querido hacer una taquería. Oye, ¿qué tacos vas a vender? O sea, horno. Ya tienes el horno, ya tienes el horno de pastoreo, las salsas, ya tienes quién los va a hacer. ¿Cómo has pensado? Aquí mi comadre y mi hermana, y pues yo me pongo por no te. Primero tienes que ver qué quieres hacer. Después tienes que ver, ¿no? Hacer. Porque si tú no, a lo mejor lo que sale ahí donde estás, mejor vives, no sé, voy a decir una pendeja. No, este, en Monterrey, ¿no? Quiero vender tacos de suadero. Creo que estoy mal, ¿no? O sea, no es el lugar, Va a estar complicado. no es el lugar para vender tacos de suadero, ¿no? O sea, Claro. Hay que hacer no, un estudio, aunque parece una exacto. palabra muy técnica, hacer un estudio de Hay, mercado. hay que por lo menos investigar qué venden tacos alrededor para yo ofrecer algo diferente o ver cómo le hago. Darnos una vuelta a la manzana y ver Ándale, qué es. exactamente. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de falta de, pues no, no sé, pues sí, visión, falta de preparación, y aventarse como el borras, pues hay gente que le funciona, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces no funciona y tú bien sabes, porque tú estás metido en ese rollo, que normalmente las empresas pues, empiezan, si sobreviven más de 2 años, ya lo hicieron. Sí, Normalmente al año, sí. entonces sí, sí la planeación, sí la experiencia, ahora sí que discúlpenme, pero la experiencia sí, es ahí donde la experiencia pesa, porque la experiencia significa que tomas en cuenta todas y aún así te puedes equivocar, todas las posibles variables de tu entorno para llegar a tu objetivo. Exactamente. Esas son cosas y eso es válido para todos los aspectos, ¿eh? Para E, la vida, para la sí. negocio o para el deporte. E igual que en el deporte, corre riesgos, pero es muy diferente correr, como tú mencionas, un riesgo medido con conocimiento de causa Así es, que queriendo ser audaz, arriesgarlo todo sin tener en dónde pisar firme. así es, que te revienten las manos. Bueno, pues hablando justamente de esto, mi querido Javier, ¿qué tal Sí. si nos vamos ahora al espacio más fino, más complejo, más sensible, pero más trascendente, en la familia? Obviamente, el concepto de planeación casi siempre lo identificamos con la planeación familiar, el tener un plan para tener familia, hijos, pero es mucho más amplio que esto, ¿verdad? ¿Qué nos Sí. puedes compartir, Javier? ¿Cómo se presenta la planeación en el ámbito de la familia? Bueno, mira,
Ahí es la parte más complicada, yo creo, ¿no? Porque es donde tienes más variables. Y sobre todo tienes la variable más pesada, que es el sentimiento, la emoción, el amor, este, y todo lo que conlleva eso, ¿no? Un, un buen amigo de ambos, en paz descanse, Luis García, alguna vez en una, ya sabes, esas charlas de 3 de la mañana, conversaciones profundas, Sí, ya, tú en la vida tienes diferentes opciones. Tienes la opción de dedicarte a trabajar, a hacer dinero, ser político, poder, llámale trabajo, perfecto profesión. Otra pues, es dedicarte a tu familia, tratarlos bien, estar con ellos, participar. Lo más importante para ti. Y el último pues, es la parte de tus amigos o tus relaciones. 3 puntos. Tú escoges a qué le quieres cargar. Le cargas la mano al aspecto material, le cargas la mano al aspecto familiar, le cargas la mano a las amistades. Si tú lo ves, un problema de la planeación personal claro. es lograr ese balance. No puedes irte 100% a ninguno de esas 3 áreas. Tú tienes que buscar tú tienes que tener lo material bien para que la familia por lo menos tenga medios para desarrollarse como seres humanos, como humanos, y tampoco puedes despegarte de tu entorno, ¿no? Pues tienes que balancear entre todos. Es complicado. Al final de cuentas, hay muchos, ahora sí que como dice la canción, los caminos de la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que yo creía. Entonces, te encuentras paso a paso pues, muchas cosas que, ¿verdad? Pues tienes que dejar unas por otras. A lo mejor no sé tu caso, pero yo, por ejemplo, como ingeniero, pues, tengo que estar en las obras y las obras muchas veces son en otros lugares diferentes a donde radico. O sea, no veo a mi familia en un tiempo, tengo que estar yendo y viniendo, o de repente se va a casar mi hermano y no llega a la boda, llega a la fiesta, cosas así de ese tipo. Entonces ya empieza a tener otra serie de situaciones que te van llevando. Es complejo, pero al fin, como volvemos a los principios de la planeación, tú como persona, en diferentes etapas de la vida, trazas tu árbol. Por ejemplo, voy a hablar en una persona. Yo desde que era niño, que veía a mi tío Gustavo Espallares, que quería jugar fútbol americano. Y como él tenía muchos amigos, yo, yo quería ser. Y me vale más. Mi meta desde que empecé a jugar fútbol americano era llegar y ponerme un jersey y jugar en el México, el Olímpico Universitario. Claro. Dios gracias, me lo concedió, ¿no? Digamos que ese árbol de mi vida me salió a todo. Y esto que tú de una manera valiosa nos compartes, Javier, me trae a la mente algo que hemos visto en muchas ocasiones cuando platicamos de esta planeación en la vida, en la familia, en los temas sensibles. Recuerdas que hay un ejercicio donde te piden que acomodes tus piedras grandes primero. Si tuviéramos una jarra,
y tenemos muchas piedras chiquitas y algunas grandes. Primero acomodar eso que tú mencionas, la familia, a Dios, el espíritu, a los amigos, al trabajo, identificar qué es lo que realmente representan para ti. Nos volvemos al qué, cómo tienen un impacto en tu vida y para qué colocas estas piedras como que queden en esos muchos arbolitos que tú describes dentro del árbol grandote y cómo esas partes pequeñitas van dándole consistencia, ¿verdad? Al fin, mira, al fin de cuentas, por ejemplo, después de un tiempo, tú, yo te haría esta pregunta. ¿Tú qué consideras que te dejó, lo más importante que te dejó seguramente? ¿Cuál para ti sería lo más importante? Perdón, que ¿cuál es lo más importante No, para ti, en mi vida? en tu vida, para ti como José Juan, Claro. ¿qué es lo más importante que te dejó el fútbol americano? Bueno, a mí lo que más me dejó el fútbol americano es el desarrollo del carácter, la oportunidad de aprender y compartir en mi vida, porque la estructura del fútbol me permite el sentido de pertenencia, me permite una extensión de la familia, me permite enfrentar retos, pero en medio de toda esa complejidad, si tuviera que resumirlo, yo lo describiría como el desarrollo del carácter, que es una postura ante la vida, y ese carácter está definido por principios y por valores que rigen Muy mi... bien, muy bien. Yo nada más, yo comparto totalmente, yo nada más te diría, la gente, y, Claro, te rodeó. y por supuesto somos gente gregaria, digo, la base de la sociedad es la familia y todos los que hemos practicado algún deporte y fútbol en particular, hemos crecido dentro de una extensión de la familia. Es más, Así es. tú sabes que muchas veces hay gente que tiene un ambiente familiar carente de afecto, de estructura, y han encontrado en el fútbol ese espacio que les permite pertenecer, Sí. florecer y desarrollar. Tener sentido de pertenencia. Totalmente de acuerdo. Bueno, ese es lo, concuerdo yo contigo totalmente en el sentido que al final de cuentas te formó un carácter y te formó un entorno. Y entonces, eso es lo más valioso del fútbol. No los campeonatos, no que si le Claro, dieron, no, claro. eso es lo más valioso, ¿no? Y Y, justamente, y, y es parte de la planeación de tu vida. O sea, vas totalmente haciendo de tu acuerdo. arbolito. Estamos justo a punto de entrar a esa parte y en el ánimo de cerrar el capítulo de cómo se da en términos generales este fenómeno en la familia, amigos y amigas, este programa que compartimos con ustedes se llama Aprender y Compartir. Y justamente lo que describe tan puntualmente nuestro amigo Javier está íntimamente conectado con un ejercicio de aprendizaje propio como individuo, como parte de una familia, como parte de un proyecto en la comunidad y además en compartir nuestras necesidades, nuestros principios, nuestros valores, nuestros sueños. Y es justamente en la familia en donde normalmente, en el mejor de los casos, cuando hay un esfuerzo, un trabajo, una convicción, una fe, una estructura espiritual, hay un gran potencial que impacta todos los demás espacios. Pero empezabas tú a mencionar, mi querido Javier, algo que a nuestros amigos les interesa mucho escuchar. Anécdotas tuyas como atleta, como coach, episodios que tú recuerdes hoy que te vienen a la mente relacionados con planeación o con falta de planeación que impactaron de una manera importante tu vida como atleta o como coach. Ay, me la pones más difícil. Como atleta,
Pues yo creo que sí hay una anécdota. Cuando empecé a jugar en 1974, yo tenía 13 años, y entonces el coach, jugaba yo de centro. Y era mi primer partido, íbamos a jugar contra los aguiluchos, ahí en los campos Colegio de, militar. no, de la zona residencial militar, está hablando de la Liga Pop Warner. Ok. Entonces, pues yo nunca había jugado y nunca había yo centrado largo. Y nunca habíamos practicado el centro largo. Entonces, cuando empezó el partido, empezó el juego y tuvimos que patear de cuarto down, pues sí, pues yo centro, ¿no? Vuelvo al pateador, vuelvo al pateador, ¿no? Y lo hice no una, como 3 veces. Entonces, bueno, ese es un Además, ejemplo de la... eras un liniero flaco, confiésalo ahora. Era yo un dinero flaco, sí, pues cuando jugábamos en ese No, ya entonces. en Liga Mayor ya tenías, pero en juveniles, en intermedias. Bueno, no, por ejemplo, en infantil había peso máximo, ¿no? En ese entonces el peso máximo eran 54 kilos. Estoy hablando de 13 años, 54 kilos. Entonces, pues se entraba y pues yo nunca había sentado. Entonces alguien le pregunta, no, ¿qué pasa? No, yo nunca he sentado, yo soy novato, es la primera vez que juego. Ya me digo, bueno, ya, no, ni modo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. La planeación que nunca se previó ni entrenar esa jugada, que el cuarto down, ni entrenar el centro largo. Ahora, Digo, algún recuerdo de algo que sí funcionó, porque evidentemente participaste en equipos que fueron muy competitivos y la verdad es que puede ser que algunos casos fueran circunstanciales, pero evidentemente otros siguieron un método y una planeación, o tú mismo para subir de peso, seguramente tuviste que seguir algún tipo de ahí te metodología. va, ahí te va, ahí te va. Este, el, y yo esto, pues ahí, algún amigo, de, de por ahí del año 70, como no, como en el año 80, algún conocido se robó, consiguió, sacó de la rutina que el coach Diego, ya vete, le daba a todos los que querían ser participantes del equipo. Y en esa rutina, es la primera planeación física, te daba 2 hojitas, donde, o bueno, algo así, donde te decía, tenías que hacer tantas cosas en tanto tiempo. Tenías que hacer pesas y tenías que hacer 3 semanas, 4 semanas era volumen, 4 semanas era potencia y 4 semanas era resistencia. Esta etapa tenías que cumplirla más la parte de atletismo. Tener condición física y correr la milla en tantas vueltas y todo ese rollo. Esa fue, digamos, la primera vez que yo tomé un programa, a una planeación para una preparación física. Esa fue la primera vez. Y fue así, a hurtadillas. Ahora, desde tu posición, porque tú jugaste como guard principalmente, y además, amigos, es importante que ustedes, los que ya lo conocen, lo recuerden y los que lo desconozcan, es importante que sepan que Javier fue un jugador muy distinguido en la universidad, aparte de que es uno de los jugadores más representativos de los Osos de Acatlán y uno de los más respetados. También fue un excelente jugador de línea que tenía muy buena estatura, pero que tuvo que trabajar muy fuerte para desarrollar volumen y peso. ¿Recuerdas, Javier, de qué manera trabajaste para ir desarrollando, aparte del tema físico, tu estrategia técnico y táctica? Bueno, ahí te va. Este,
En el año 82 llegó Arturo Alonso a coachar. Con él llegó Luis García. Claro. Y Luis García, él como ingeniero químico que era, pues tenía un procedimiento, una metodología ingenieril de trabajo, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, paso 1, paso 2, paso 3, así era, ¿no? Entonces, pues inmediatamente pues, nos puso a prepararnos físicamente, ejercicios, juego de pies, todo eso. Entonces, con él yo gané en la temporada aproximadamente como 10 kilos de músculo. Sí. Entonces, pues fue un avance menos. Ya pude por ejemplo, yo lo más que llegué a pesar jugando Liga Mayor, estaba yo 115 kilos. Sí. Y ahorita soy un alfeñique, ¿no? Soy un flaquito, ¿no? No digo, para comparado con los linieros de ahora, ¿no? Claro, por supuesto. Pero porque yo, es como yo les decía a muchos muchachos de ahora, les decía, ahora sí se preparan, ahora sí hay muchas cosas. Otra cosa que a mí que me ayudó a mí mucho fue que después en el año 85, 84, llegó a Catlán el profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos es compañero, amigo, compadre de profesor Figala. Así es. Entonces, son ambos excelentes preparadores. Luis Ríos venía de haber estudiado en el Instituto de Deportes. Entonces, él lo tenía ahí en Acatlán, ahí entrenando atletismo chafa, ¿no? Ahí hagan lo que puedan. Entonces se acercó un día con Alonso platicando y con Luis García, pues él se explicó lo que él estudió y que esto, que el deporte, y total, pues, nos vas a preparar, nos puede preparar condición física, nos dar potencia para correr, corregir nuestras técnicas de correr. Correr no es nada más acarrear así como correr como sandías, no. Hay que correr con una técnica y hay que tener un braceo y una serie de cosas, ¿no? O hacer vallas, ¿no? Por ejemplo, pues, tú sabes, conoces ese sistema, ¿no? Entonces, todo el mundo nos pone a correr, a todo el mundo nos pone a hacer condición. Te juro, te juro. Tú acababas de jugar. ¿De baño? Como si nada te hubiera pasado. No has jugado 2 horas, 3 horas. Ni cansado estabas, ni tenías sueño. Te ibas a donde tú quisieras. Porque hubo una planeación de preparación física intensa, pero medida. Porque Ríos, como traía el programa de los soviéticos de medir esfuerzos y medir capacidades, porque no puedes llegar, mucha gente se va con la finta y piensa que tú el día uno del inicio de temporada tienes que estar al 100. No es cierto. Tienes que tener un periodo y más o menos como al primer tercio de la temporada es cuando alcanzas el 100 de la preparación física. Justamente, Eso es ¿cómo se llama? El estudio y la planeación de alcanzar. ¿Y cómo lo mides? Pues la comparación fue muy sencilla o muy lógica, muy fácil. Comparas el video del 83 de la final contra el video del Tazón del y ves. justamente en esa época, como hablábamos antes de estos cambios entre los 70s, 80s, de una manera más importante en los 90s, pero justamente águilas blancas, cóndores y osos apostaron por la velocidad. Pieles Rojas traía una preparación física muy fuerte, Muy fuerte. pero tenía un sistema muy mecánico, muy frontal, y siempre el juego de cóndores, de águilas blancas,
de Osos tenía muchas más variables. Y todo esto impactaba sin duda con la presencia de esta corriente de preparación física inspirada en el bloque soviético. Yo Sí, puedo compartir con los amigos que amablemente nos acompañan en esta ocasión que yo aprendí a jugar fútbol americano en Liga Mayor, porque todos ustedes saben que jugué solamente 5 años y nunca jugué una temporada completa. Entonces, para mí los procesos de planeación se truncaban cada año por lesiones. Entonces, tenía que estar muy atento a cómo partir del plan A al plan B y además adaptarme a las circunstancias y en el camino ir aprendiendo a jugar fútbol. Realmente yo carecí de un espacio sólido de planeación, realmente fui con la inercia, pero tuve la gran fortuna de que en esos 5 años había una estructura muy sólida en la universidad y particularmente en Cóndores que me permitió aprender y desarrollarme en un corto tiempo para competir, para ser competitivo. Eh, tenías tu árbol. exactamente. En el tema en el tema organizacional, mi estimado Javier, ¿qué nos puedes compartir de tantos proyectos, de tantas obras, de tantos lugares en los que has estado involucrado? ¿Qué experiencias te vienen a la mente hoy que impliquen una experiencia de planeación efectiva y funcional o bien que haya sido definitivamente una falta de planeación? Bueno, este, voy a hablar de un caso, el caso más, donde más claro, más sencillo de un proceso de ese tipo, que en el caso en el caso de construcción del fraccionamiento 18 de marzo para el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Sección 1. Mira, ahí se construyeron 1000 viviendas. La vivienda promedio voy a ser un poquito más técnico en esta explicación porque hay que ser un poquito así. Claro. Cada vivienda en promedio estamos hablando de 135 metros cuadrados de construcción, más o menos, ¿no? Más la urbanización, más todo. Y recordar una cosa, en el caso de una cuestión profesional, de un trabajo, pues tienes metas basadas o medidas en dinero. Dinero es utilidad. Entonces, lo que teníamos que era hacer casas, entregarlas y venderlas, ¿no? No las ya estaban ahí, llegaban, ya tocó, pagas tu casa, aquí está el dinero, aquí está tu casa, los compré y seguimos, ¿no? Entonces teníamos que planificar primero cómo íbamos a hacer la urbanización de las viviendas, porque no tenía caso aventarse grandes calles hasta el fondo, vamos a decirlo así, si nada más podías hacer las de la primera línea, ¿no? Las casas de la primera línea. Entonces tenías que ir por manzanas, organizando tu trabajo para ir cerrando manzanas e ir avanzando. Claro, por ejemplo, la urbanización llevaba 2 manzanas adelante que la edificación. Amén de que tenías que coordinarte con, por ejemplo, Comisión Federal de Electricidad para que te dotara de la energía eléctrica, las casas y la gente de los servicios de agua potable y alcantarillado para que te dotara de agua y el drenaje para sacar casas. Porque tú lo entregabas y ya la habitaban, ¿eh? Ya no había que mañana lo conecto y todo aquí está, fírmele, aquí están sus llaves. Además, logramos ese objetivo de construcción en base a una planeación primero de hacer la urbanización en las etapas en que nos permitía armar los bloques de venta de las casas.
Segundo, la edificación, armarlas de tal forma que tuviéramos terminada un paquete de casas en 16 semanas. O sea, si el paquete de casas era una manzana y tenía 20 casas, en 16 semanas estaban ya terminadas las 20 casas de la manzana, porque eran las que se iban a vender, porque ya está hecho todo lo alrededor, todo lo necesario para que llegara el señor, tocara el timbre y abriera la puerta, abrir el grifo del agua, salir agua fuera del baño y jalar al don luz. Era un foco. Bueno, el foco no podría hacerlo, pero podíamos hacer la prueba con una conexión directa porque tienen que contratar el servicio de la Comisión Federal, ¿no? Pero ya estaban habitables. Ese yo creo que es así como logro en el ejemplo de planeación, el más claro y el más ¿cómo se llama? Contundente y sólido, Contundente. ¿verdad? Así es. Yo, Porque estamos hablando, fíjate, estamos hablando de 1,000,000,000 de pesos wow, del año 2010. sí, una Entonces, obra, sí, aquí acuérdate que aquí ya cuando hablamos de cosas de trabajo, de profesión, aquí sí el peso, el dinero es lo que cuenta. Que yo, que tú y que qué bonito, sí, no, ganaste o perdiste. claro. Qué interesante lo que nos compartes y además la forma en la que describes todo este proceso que claramente requiere un cuidado, una atención, un orden, una disciplina. Yo puedo Y compartirles que, la continua supervisión claro, del proceso. O sea, aquí te voy a decir algo. Hay un libro que, que te hacen. Yo tomé ahí un par de cursos. Tomé una especialidad en vivienda en el Instituto Mexicano de la Industria de la Construcción. Y aparte, pues, por situaciones, tomé otros cursillos ahí de administración. Y entonces me dejaron en uno de estos estudiar un libro que se llama, que es como es una novela, que se llama El Proceso. sí, cómo no, de Kafka, No, es un proceso autor, de Kafka. es un gringo, mira, Bueno, te lo voy a platicar, los abogados estudiamos a Kafka, pero adelante con los ingenieros. te explico más o menos la novela. Ok, Era la Segunda Guerra Mundial y le dicen a una fábrica, oye, necesito que me fabriques 10 millones de cierres para uniforme en tanto tiempo. Son para los uniformes de los soldados. Pues, el cuate pues ve sus máquinas, ve que voy a necesitar de material. Y entonces ve que por más esfuerzos que hace, no puede pasar de 200,000 piezas a la semana. Entonces se pone a estudiar todo su proceso, paso, 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 y empieza a afinar. Total, que al final de cuentas, todo esto que es un aspecto de planeación, de prevención y de orden y de supervisión, claro. te lleva a alcanzar el éxito o el objetivo al que Sí, los objetivos y las metas estás. Porque originales. porque es bien importante, hay un proverbio de los militares que dice, orden dada y no vigilada, se la lleva la chingada. Entonces, Sabiduría total, entonces, lo mismo, estamos hablando de planeación, claro. pero planeación hecha y no supervisada, Fracasa. olvídate. Aquí, la planeación es un proceso Claro. de ajuste. Y como tú lo Y mencionas, con buenas palabras, con medianas o con malas, el significado es el mismo. así es. Y a veces, digo, yo no dejo de ser ingeniero.
Y entonces, a veces, pues tengo que hablar así porque Claro, así nos entendemos claramente, ¿no? la obra es La así. obra, aquel proverbio que dice, Inge, Inge, méteme la madre, pero no me regañe. Está bien, está bien. Bueno, yo trabajo en un colegio, Ujú. entonces la regla es totalmente diferente No, y porque ahorita ya, no, ahorita ya, ya mejor no hablar de los derechos humanos y ya es como el político correctamente y cosas así, porque, pues no, no, justamente a eso voy. yo creo que yo soy, me declaro fascista. Resulta que, pues, obviamente muchos saben que soy abogado y que trabajé en Ujú. ICA, en Ingenieros Civiles Asociados, algún tiempo, pero que hace más de alrededor de 35 años decidí dedicarme a la educación y he sido coach por un poco más de 40 años, de manera informal y formal. Pero de una manera muy específica puedo compartir con los amigos que en el tema de la planeación, los colegios son muy exigentes. En los colegios tenemos que estar atentos a revisar, nada es sustentado únicamente en ocurrencias. Todo lleva procedimientos, desde cómo recibes a los niños, a los alumnos, cómo los entregas, cómo supervisas en los pasillos, cómo te comunicas con los padres de familia, cómo los coaches deben tener una planeación diaria de su práctica, razonada, sustentada, una lista de asistencias, una lista de incidentes, protocolos para darle seguimiento y justamente además acompañados de estas reglamentaciones dentro de los colegios y en la comunidad. Entonces, es un espacio de planeación constante que requiere una supervisión, como tú mencionabas, una atención específica al detalle, al lenguaje, a la comunicación, que es muy rico y que cuando tenemos la oportunidad de vivir en ese entorno, permea de una manera muy poderosa. En la familia, mi querido Javier, algo que tú puedas recordar, evidentemente si hago un poco de trampa, puedo compartirle a los amigos que tú vienes de una familia de militares. Sí. Entonces, evidentemente, en el entorno militar hay una planeación, hay una estructura, hay ciertos procedimientos. Tal vez esto impactó de alguna forma tu desarrollo. Eh, ¿Quisieras hablar de ello o tienes algún otro aspecto que No, quisieras compartir que en donde la planeación haya sido parte importante de tu vida familiar? bueno, mira, como bien mencionas, mi papá fue militar, y fue aviador militar. Por la misma razón de su trabajo, la generala, pues, la que manda en la casa es mi mamá. ¿Por qué? Pues porque mi papá muchas veces tiene cosas que hacer, servicios, aquí, para allá. Entonces, pues, ella es la que pone la planeación. Dice, a ver, fulano, la meta es esta, recoge tu cuarto. Así, 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 esta es tu meta. Órale. El pelo corto, las buenas calificaciones, estudiar, recoger la basura, llevar acá. Es una, déjame decirte, es una disciplina, pero también es mucho de cómo sean tus padres. Claro. ¿Sí? Porque si tu mamá, en este caso, es la parte de, porque el mismo que el papá siempre que llegue, te regañe y te esté, pues, lo acabas odiando, ¿no? Claro. Pero aquí es lo importante que ella es la que pone orden y pone las reglas y hace que las cumplas. Yo le doy gracias a mi mamá que mi mamá, pues, las reglas y mi papá, igual, ¿no? Cuando decía algo, se cumple, ¿no? O sea, ahí no había discusión, no había, ay, no, que, hoy que los derechos de los niños como ahora, ¿no? No, Claro. no hay eso, ahí no hay. Entonces,
a uno lo forma y te forma ese tipo de cosas y te hace sobre todo una como orden mental, no sé si llamarlo de esa manera, claro, una, pues, sí, sí, no sé, vamos a decir que una mentalidad o una forma de pensar. claro. Mira, no quiere decir que todos los que somos hijos de Dios seamos hijos, no, no, nada que ver. Depende mucho de cómo sean tus padres y cómo sea sobre todo tu mamá, porque tu mamá es la que carga con la parte pesada de esos años, de ese tiempo, ¿no? Entonces, ahí yo te puedo decir experiencias, para mí, experiencias, gracias a esas metas, a esos procedimientos, soy lo que soy, digo, Claro, tengo que darle las gracias a mis padres de esa formación. extraordinario, Para mí ese es si soy buena o mala persona, bueno, pues claro. mucho es por eso. En ¿Por mi, qué? Porque ellos me hicieron así. en mi caso, la verdad es que vivimos una circunstancia donde mi familia migra de un pueblito en Jalisco, en Ciudad de México, y la verdad es que nunca hubo planeación, pero sí hubo un truco que hizo mi mamá para convencer a mi papá a través de un plan que ella desarrolló para emprender el rumbo a la Ciudad de México y buscar un mejor entorno porque las condiciones en el pueblito, en Jalisco, eran difíciles para muchos. Éramos, digo, yo soy el 10º y soy el único que ya nace en la ciudad, pero sin llevar estudios. Mi mamá estudió hasta tercero de primaria y mi padre hasta el sexto, pero sin tener una estructura académica formal, sí encontraron la manera de planear, sobre todo inspirados en estas ideas de mi madre, de buscar qué es lo que quería, cómo podía utilizar los contactos en la Ciudad de México, cómo llegamos y nos repartieron, bueno, a mis hermanos los repartieron en 3 casas, mientras encontraba la familia dónde vivir. Y así estuvieron por algunos meses. Entonces, en medio de un riesgo enorme, en medio de condiciones muy complicadas, pero con mucha fe, con mucha determinación, con mucha vigilancia, con mucha supervisión, con mucho amor, pero había un plan de mi madre que involucró a mi padre y gracias a ello pudimos salir adelante todos y al igual que tú, pues vivo agradecido de ese proceso. Vamos a jugar un juego, mi querido Javier, de 4. Déjame decirte algo, Juan, nada más digo, Encantado. gracias a Dios que a tu mamá le dio pues, el famoso sentido común, que es el Excelente. menos común de los sentidos. Y lo utilizó muy bien. Y lo utilizó muy bien. Excelente. Ahora sí, venga. Aquí vamos con un juego de 4 downs, en donde yo estoy de árbitro y tú eres el que realmente juega. En primer Está down, bien. mi querido Javier, quisiéramos que compartas con la gente que hoy amablemente nos observa y nos escucha. ¿A quién te gustaría hoy agradecer por el desarrollo en tu vida como estudiante? ¿Hay alguien que te venga a la mente que hoy quisieras mencionar, que en esa etapa de estudiante fue importante para tu desarrollo, para que tú continuaras tus estudios de una manera funcional? ¿Te refieres a algún, por ejemplo, algún maestro que haya ¿Algún sido maestro muy relevante? o algún ¿O compañero? alguna persona? Puede ser a quien tú gustes que haya estimulado tu trayectoria como estudiante y que le quieras agradecer hoy. Bueno, mira, independientemente de las situaciones que acabamos de platicar, familias, que son aparte, vamos a ponerlas aparte. Yo creo que el ingeniero José Fernández Cangas, fue maestro de ingeniería allá en la Universidad de La Salle, que es una persona que sí me dio el impulso a
a desarrollarme, a mejorar, a desarrollarme más, o por lo Excelente, menos en el papel de estudiante de ingeniería. excelente. Entonces, Segundo down, vámonos al ambiente profesional. Ya como ingeniero, ya estando ahí en medio de los golpes de la obra, de los proyectos, alguien a quien te gustaría agradecer el día de hoy que ayudó a tu desarrollo profesional. claro, digo, es más una pregunta un poquito más compleja porque hay más personas. Pero digamos, de primera instancia, cuando iniciaba yo recién egresado, no sabes nada. Yo le agradecería al ingeniero Francisco Cardona Lorc, que fue el que, digamos, me, me dio mi zape, vamos a llamarlo así, me desatondejó para, para me encauzó, me hizo ver la luz para empezar en el aspecto profesional. Después, pues hay varias personas que hemos colaborado y que hemos hecho buena mancuerna. Trabajé muy bien con el arqui Luis Ruiz de Chávez, para el Nico, con ¿cómo se llama? Javier Rivera. Hicimos muchas obras de departamentos para militares, para el ISFAM y para el Banco del Ejército. Con mi buen amigo y compañero Salvador Álvarez Jot, con él hicimos muchas obras militares y tuvimos, bueno, él fue el dueño de la empresa. Hicimos todo lo de las banderas monumentales y muchas obras que gracias hicimos juntos. Muy Entonces, bien. esas tres personas serían las de agradecimiento. Te mandamos un pañuelo de 5 yardas de castigo, pero es que bueno que mencionaste a los tres. En el tercer down, no, pero está muy bien. La verdad es que es muy difícil en ocasiones solo uno y es muy valioso. La dificultad de este juego es que hay mucha gente, afortunadamente, que ha Sí, influido en donde, para que estemos donde estemos. En el así es. deporte, mi querido Javier, en tercer down, en el ámbito deportivo, No, pues ya ve sacando el pañuelo. ¿a quién te gustaría Estás agradecer el muy, día de hoy? estás muy, estás muy rigorista, Estás jugando en Juan. Monterrey. Acuérdate que estoy en La torre, Monterrey. espérate, a Cayetano. Ah, no, perdón. No, me equivoqué. No, mira, yo creo que tendría sería injusto nombrar a una sola persona, Claro, por ejemplo, de coaches que tuve. Yo creo que es injusto. Porque, por ejemplo, y si a mí me dijeras, bueno, pues, el primero que pondría yo sería a Luis García. bien. Después te podría poner Arturo Alonso, a Diego, porque Diego, cuando estuvimos allá en la selección, con todo en la palomilla, pues a nosotros Claro, siempre con nosotros fue derecho al Waldi. claro. Digo, tipazo, ¿no? O sea, esas personas que tú dices, a Coach Robles, o sea, hay muchas gentes. Vamos a pensar que aquí yo haría una mención general, porque no puedo a todos mis coaches. Muy bien. Excelente. Si me quieres castigar por rudeza innecesaria, está bien. No, Acepto. por 12 hombres en el campo. Está bien. Pero excelente. Qué bueno que puedes mencionar a todas estas personas que Y es que influyeron. ahí sí sería totalmente desagradecido de mi parte Claro. no decirlo. Muy bien. Cuarto down. En la Mm. familia, ¿a quién te gustaría agradecer el día de hoy? Que te voy a decir algo que me va a causar problemas. Te voy a decir por qué. Ok. Si hablo en términos de mi vida, tengo que decir padres. Si hablo en términos
de mi vida como adulto, pues tengo que, Ok. si hablo en términos dentro de mi familia, como aquel que me llevó por el mal camino del fútbol americano, tengo que decir a mi tío Gustavo Salinas Payares. Entonces, prefiero el castigo. ¿Podrías repetir el nombre de tu tío? Porque de Mi pronto... tío, mi tío se llamaba Gustavo Salinas Payares. Perfecto, Le decían el gallinazo para que vean que no hay bronca. ¿verdad? Muy bien. Vamos a tiempo extra y en tiempo extra te queda una jugada para que, por favor, después de esta charla, mi querido Javier, que está llena de conceptos, de anécdotas, de pasajes, de una serie de informaciones y sobre todo de vivencias que seguramente nuestro auditorio está disfrutando mucho, a mí me gustaría que por favor nos dieras un mensaje para cerrar el programa acerca de para qué sirve la planeación, cómo podemos nosotros a partir de este momento tratar de hacer algo para que nuestras vidas tengan un rumbo, una planeación en los niveles que hemos platicado durante los últimos minutos. Eh, Hace un rato platicamos de que los mexicanos somos muy ingenuos, pero no somos ordenados. Y eso, pues, nos genera durante tu vida, pues ahora sí que más problemas que beneficios. La función básica de la planeación en general es la de darle orden a lo que tú deseas hacer en el aspecto que tú consideres. Y el mayor beneficio de la planeación es quitarte o disminuirte sensiblemente los problemas que enfrentes a lo largo de tu desarrollo como persona, como profesionista, como deportista. Ese es el beneficio de la planeación. Así, en un sentido llano, es evitarte lo más posible. Y Extraordinario. ese es así, ya no hay otra. Eso es lo que es. No perder, no sufrir, no llorar. Extraordinario cierre, mi querido Javier. Ha sido un placer reencontrarnos, platicar, compartir, evidentemente aprender juntos, compartir juntos. La verdad es que estoy muy agradecido de que hayas gentilmente aceptado esta invitación y estoy seguro que todos los amigos que amablemente nos han escuchado y observado se llevan muchas reflexiones muy valiosas de los conceptos, de las anécdotas, de los puntos de vista y experiencia que nos has compartido en esta noche. Muchísimas gracias para todos los amigos. Los invitamos para que nuevamente nos acompañen el próximo miércoles a las 8 de la noche en una emisión más de Aprender y Compartir. Javier, muchísimas gracias. Muy buenas noches. No, muchas gracias, José Juan, y buenas noches. Y ojalá esta plática que tuvimos ayude de cualquier manera a alguien que necesite. Y estamos abiertos a que si alguien quiere, pues, preguntar algo, pedir un consejo, con mucho gusto. ¿Cómo te encuentran? La puerta está abierta. ¿Te Pues a mí encuentran en Facebook? en Facebook me encuentran, ahí me pueden mandar mensajes. Soy miembro de la Hermandad Puma. Claro. Soy fácilmente localizado. O sea, no A hay nadie, de ninguna manera te nos vas a escapar, Javier. No, a mí me dicen esto y me encuentran. O sea, no, es más fácil encontrarme
por el Facebook que hablarme por teléfono. Excelente. Gracias, Javier, muchísimas gracias, amigos. Gracias, Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Buenas noches.